Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias, Padre. Le damos gracias por el día que nos regala, por su amor y su misericordia en favor nuestro. Pedimos que tenga cuidado de su pueblo, mi Señor. Desde los más pequeños hasta los más grandes, los que están en casa, los que han salido fuera del hogar. Preserve y guarde a su iglesia, tenga compasión y misericordia de nosotros. Pero también, Señor, rogamos por los enfermos, por aquellos que están pasando pruebas y dificultades. Señor, afirme la fe y el corazón de su pueblo en estos tiempos de crisis. Suplicamos que aquellos que invocan su nombre, aquellos que claman, Señor, se vean favorecidos en su misericordia, que usted les responda con amor. Pedimos, Señor, que por favor guarde el corazón de su iglesia para vivir en santidad y también, Señor, para preservarnos de peligros, de tentaciones o cualquier otra circunstancia adversa. Y si nos tocase pasar alguna prueba o dificultad, Señor, que así usted lo quisiera permitir, solo rogamos que nos fortalezca, nos ayude, nos enseñe a confiar en su gracia, en su amor, sabiendo que usted nos sacará victoriosos de toda circunstancia, de toda prueba que nos toque vivir. Quédese pues con su iglesia, mi Señor, auxilia y fortalezca. Sea usted el maestro que ilumine el corazón de su pueblo en esta reflexión, que cada día su palabra nos instruya, que cada día su palabra pueda cimentar nuestra fe de una manera, Señor, que nada ni nadie nos aparte de usted, porque todo lo estamos rogando, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en la epístola universal de San Judas Apóstol. Voy a leer los versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis resabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En esta porción, en la última parte del versículo 5, nos damos cuenta que el autor sagrado nos lleva a pensar en la acción de Dios en favor de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Así, cuando se habla en el Antiguo Testamento de la acción salvadora de Dios, tenemos que remitirnos a la liberación que hizo de su pueblo cuando estaba como esclavo en Egipto. Ahora, preguntémonos, ¿quedó el pueblo de Israel de una vez para siempre definitivamente en posesión de la salvación después de su salida de Egipto? De ninguna manera. Pues se nos revela que Dios el Señor exigió a su pueblo en el desierto una prueba de fe antes de entrar en el país prometido. La Biblia nos dice que Dios estaba probando el corazón de su pueblo para saber si debían entrar a la tierra prometida. El que no dio prueba de su fe, sino que fue incrédulo y murmuró contra Dios, aquel pereció en el desierto. Eso lo sabemos por el libro de Números. El libro de Números guarda un bosquejo, parece que hay una queja, ¿verdad? Un castigo de parte de Dios, un arrepentimiento, una plegaria, un ruego para que Dios les perdone y luego la restauración. Si usted con calma lee el libro de Números, podrá darse cuenta que este va a ser un esquema que se va a repetir a lo largo de todo este libro de Números. Una vez que Dios salvó a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto, no significa que no podría dejarlos perecer, porque durante el desierto, en la segunda vez, Dios
los puso a prueba y cuando no obedecieron los dejó perecer. La razón por la que perecieron no es que Dios fuese inconstante o que Dios no cumpliera su pacto con Abraham, sino que este era un pueblo desobediente, rebelde y contumaz, un pueblo que no creyó a la palabra de Dios. La primera liberación no garantizaba la segunda, así como dice el verso 5, ¿verdad? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Aquí se mira la liberación como salvación de Egipto. Y en el desierto durante 40 años Dios los llevó y los probó, donde los alimentó, donde les dio de beber, donde les concedió aún carne cuando así lo pidieron. Pero todo el Antiguo Testamento nos revela a Dios, un Dios actuando en favor de su pueblo, pero que también un Dios pone a prueba el corazón de su pueblo. El hecho de que una persona, por ejemplo, esté bautizada no necesariamente quiere decir que sea salva, y no porque sea bautizada va a ser salva una persona. En la vida cristiana hay dos acontecimientos decisivos. Ese encuentro primero con Cristo Jesús, que nos lleva a la regeneración, y luego pues a hacer una profesión pública de nuestra fe. Pero también hay otro acontecimiento final decisivo, que es el día del gran juicio. Entre ambas, entre nuestro nuevo nacimiento y el día de la segunda venida de Cristo para emitir ese juicio final, está la perseverancia fiel en el caminar hacia la vida eterna. Cada creyente está llamado a perseverar en el camino que se le ha dado. En la doctrina calvinista esto se le llama la perseverancia de los santos. Así, solo quien conserve su fe y cumpla la voluntad de Dios se salvará definitivamente. Ustedes recordarán cuando Moisés envió los 12 espías a la tierra prometida. Eso está en el libro de Números, capítulo 12. Realmente ya estaban ellos a las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, regresan 10 con una actitud de pesimismo, de falta de fe, de incredulidad. Pero 2 guardaron su fe y su obediencia al Señor, de que creyeron que Él les iba a entregar esa tierra, y sabemos que estos fueron Josué y Caleb, los únicos que quedaron vivos de esos 12 espías, de esos 10 que murieron, quedaron 2, pero también de una generación completa que fue contumaz y rebelde. Es triste, es lamentable, pero la desobediencia, la rebeldía contra Dios tiene consecuencias. Así nos lo revela esta parte del Antiguo Testamento en el libro de Números. Muchos murieron y quedaron allí en el desierto. Así, en esa tensión que vivimos diariamente, después de haber nacido de nuevo en Cristo y ser regenerados, estamos en un camino llamados a la perseverancia fiel hacia esa meta de la vida eterna a la que fuimos llamados. Entonces, solo quien conserva su fe y cumple la voluntad de Dios podrá definitivamente entrar al reino eterno preparado. Claro, esto no está basado en las fuerzas solamente del hombre, porque esto nos llevaría a la frustración, a la desesperación, ya que en nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos perseverar. Es Dios actuando para que su pueblo pueda ser fiel a Él. Dios nos capacita para serle fiel. El verso 6 nos dice: y a los ángeles que no conservaron su primacía, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados para el juicio del gran día con cadenas eternas bajo tinieblas. Dios dio a los ángeles gran dignidad, tienen poder y son príncipes celestiales, pero una parte de ellos abandonaron sus moradas en las regiones del cielo. La Escritura tiene numerosos pasajes que no nos resultan fáciles de entender y suscitan varios problemas que no tienen una respuesta clara en las Escrituras o no se revelan estas respuestas, pero también la Iglesia misma no ha dado una respuesta sobre esto. Y nos referimos, por ejemplo, a aquel texto de Génesis 6:2 hasta
el versículo 4 cuando se habla de los ángeles que miraron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellas. Algunos han interpretado que ha sido así, que los ángeles vinieron a vivir entre los hombres y que se unieron a las mujeres y de ahí nacieron aquellos gigantes que Génesis llama de renombre. En realidad no es un asunto sencillo de interpretar, tiene que ver con el contexto y a nosotros en este tiempo nos resultará también difícil de entender este texto. Pero vemos que lo que queda claro es que estos ángeles que se rebelaron, estos ángeles caídos, fueron sepultados en el seno tenebroso de las tinieblas. Están bajo custodia hasta el día del juicio final. Ahí, en el juicio final, recibirán su castigo definitivo que se cumplirá en un inmenso abismo de fuego. Incluso después de la carta de Judas, el castigo de los ángeles caídos es solo pasajero. Solo será definitivo en el juicio final del último día. Así, no era ni mucho menos entonces la intención de Judas dar una solución definitiva al problema que se esconde en este pasaje. Hay interpretaciones de las Sagradas Escrituras que están condicionadas por la época y no pueden ser emitidas como una solución definitiva a estos misterios. Ahora, ¿qué es lo importante que podemos sacar, ya que no podemos tener toda la claridad sobre lo que el texto nos quiere decir, porque hay algunos misterios? Bueno, lo que sí nos queda claro en la Escritura es que hay una exhortación que brota de este ejemplo. Dios dio a los ángeles bienes mucho mayores que el de los hombres. Ahora, ¿este don estaba definitivamente asegurado? También ellos debían perseverar. Como sabemos, este don no estaba asegurado porque antes de la caída los ángeles tenían la posibilidad de obedecer como de desobedecer a Dios. Sin embargo, después de la caída, aquellos ángeles que obedecieron a Dios han quedado afirmados completa y totalmente en Dios, de tal manera que ellos ya no pueden ser tentados ni caer de esa gracia en la que se encuentran. Para los ángeles que abandonaron sus moradas, que es el cielo, ellos, al haber renegado de Dios, incurrieron por eso en la perdición. Esto nos da lecciones, dijimos. Nadie puede alardear de los bienes que no ha hecho más que recibir. Por eso Pablo decía, nada es nuestro. El que se desvía camina hacia la perdición. El abuso de la libertad encontrará su castigo. En 1 Corintios 10:12 ya se lanza una advertencia muy solemne, pero también radical y puntual. El que se sienta seguro, tenga cuidado de no caer. Entonces, estas exhortaciones acerca de lo que aconteció con los ángeles, si ellos que eran ángeles superiores a los hombres, sufrieron este castigo y cayeron, bueno, la advertencia para nosotros no debe ser menos, no debemos descuidarla. Por eso Judas aún menciona a estos ángeles que cayeron para que nosotros tengamos siempre pendiente de cómo nos estamos conduciendo, si en fe y en obediencia a Dios o más bien cumpliendo nuestros deseos personales. Luego pasa el autor al verso 7, dice allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El exterminio de Sodoma y Gomorra y de las ciudades circunvecinas, Adma y Zeboín, es un juicio de condenación de Dios, al que se alude a menudo en la Escritura, y no se puede olvidar lo que allí sucedió. Se nos han de recordar continuamente las acciones de Dios y los juicios que Él emite contra los que desobedecen sus mandamientos. Mis amados hermanos, que estas advertencias y exhortaciones que mandan de las Escrituras sirvan para estar pendientes nosotros y afirmar nuestra fe para no pecar contra nuestro Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga, mis hermanos.
Si así, en su gracia, nos los concede el Señor, mañana continuamos con nuestras reflexiones.